¿Qué es el Espíritu Santo? 59-12-16. Predicado el miércoles 16 de diciembre de 1959 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 47 minutos, esta reunión será un poco diferente a las que solemos tener aquí. Generalmente, cada vez que nos reunimos, es para la sanación de los enfermos y para las necesidades físicas. El énfasis está puesto en eso. Pero esta noche hemos comenzado este avivamiento para la sanación del alma, del espíritu del hombre. Sin embargo, si Dios quiere, el domingo por la mañana, en la escuela dominical, tendremos oración por los enfermos en una línea regular de sanación. Y estas noches entre semana tenemos mucha necesidad de hablar sobre las cosas eternas para el alma. Ahora bien, sabemos que cuando un cuerpo sana, eso nos alegra a todos, porque sabemos que definitivamente demuestra que nuestro Dios sana a los enfermos. Pero esa persona enferma, si vive lo suficiente, quizás vuelva a enfermar, tal vez con la misma enfermedad de la que fue sanada. Y eso no le quita la sanidad. El médico le recetará un medicamento para la neumonía, y quizás 2 días después muera de neumonía después de haberlo declarado sano. La neumonía vuelve a aparecer. Pero cuando esa alma sana, entonces tiene vida eterna. Y creo que estamos tan cerca de la venida del Señor Jesús, que nos corresponde hacer todo lo posible para traer a cada alma al reino y traer el reino a la gente, para que podamos ser sanados de nuestro espíritu. Creo que el cuerpo de Jesús es el cuerpo más enfermo que conozco. Es decir, el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra está muy enfermo. 3 Y ahora, no planeamos entretenerlos mucho, porque la primera noche no tenemos espacio para acomodar a nuestros queridos amigos. Estamos construyendo una nueva iglesia, un gran tabernáculo aquí mismo en estos terrenos, o donde el Señor nos guíe. Pero, hasta donde sabemos, aquí. Y ahora, tenemos que celebrar la reunión de miércoles a domingo. Pero el domingo, ya casi es Navidad. Pero cuando el Señor nos diga que paremos, será el momento. No sabemos exactamente cuáles serán los resultados. Pero confiando en la gente aquí en el tabernáculo y en nuestras iglesias hermanas, una de ellas es el Tabernáculo de Santidad en Utica, pastoreado por el hermano Graham Sneyen. Y en New Albany, pastoreado por el hermano Junior Jackson. Y también en la carretera, pastoreado por el hermano Rudell. Nosotros, y las iglesias hermanas de este tabernáculo, estamos tratando de llevar a nuestra gente a una mejor comunión con Cristo. Ese es nuestro propósito. Así que he decidido leer y enseñar durante las próximas noches, 4 Esta noche quiero hablar sobre el tema, ¿qué es el Espíritu Santo? Y mañana por la noche, quiero predicar sobre, ¿para qué fue dado? Y el viernes por la noche, y para los registradores, no quiero que esto se grabe el viernes por la noche. ¿Cómo obtengo el Espíritu Santo y cómo sé cuándo lo tengo? Luego, simplemente dejaremos, luego veremos cómo nos guía el Señor para el sábado y el domingo por la mañana, un servicio de sanidad y otro servicio evangelístico para el domingo por la noche. Y ahora, queremos que todos sepan que, y sé que los registradores están trabajando en la trastienda, y queremos decir esto. Porque en estas reuniones como esta sobre el tipo evangelístico, tenemos personas de diferentes iglesias denominacionales que han sido enseñadas en su propia esfera de creencia, cada una. Y eso está bien. Nunca he querido ser culpable de sembrar discordia entre los hermanos. En las reuniones, simplemente predico sobre las grandes verdades evangélicas de las Escrituras, sobre las creencias de los hermanos que patrocinan mi reunión. Pero aquí, en el tabernáculo, quiero hablar sobre lo que creemos. Por lo tanto, si no lo entienden, me encantaría recibir una carta o nota suya para preguntarme por qué lo creemos así. Y con gusto intentaré explicarlo lo mejor que pueda. 5 Saben, cada iglesia, si no tienes una doctrina, no eres una iglesia. Debes tener algo que defender, unos principios que defender. Y sin importar la afiliación o denominación de una persona, si esa persona nació del Espíritu de Dios, es mi hermano o hermana, sin importar, puede que diferimos en otras cosas, incluso del este al oeste, pero seguimos siendo hermanos. Y no haría otra cosa que intentar ayudar a ese hermano a acercarse más y mejor a Cristo. Creo que cualquier cristiano auténtico haría lo mismo por mí. 6 Ahora, le he pedido a este tabernáculo, ahora, no vamos a entrar en esto solo para una reunión prolongada. Quiero entrar en esto, y quiero que ustedes, y les he pedido, que destruyan todo puente que hayan dejado atrás y corrijan cada pecado, que vengamos a esto con todo nuestro corazón y vida. Debemos venir aquí con el único propósito de preparar nuestras almas para la venida del Señor, y con ningún otro propósito.
Y como he dicho, tal vez en algún momento enseñe o diga algo que sea un poco contrario a lo que alguien más, a su forma de creer. No vine para generar controversia, estamos aquí para preparar la venida del Señor. 7. Y creo que este pequeño grupo, tengo aquí a algunos hermanos visitantes que conozco de diferentes lugares, y nos alegra tenerlos. Y sin duda, entre la audiencia, hay otros de fuera, de las ciudades vecinas. Nos alegra tenerlos y los agradecemos mucho si nos aman lo suficiente como para venir a escuchar estas cosas. Que se lleven a casa, hermano, hermana, los tesoros más valiosos que Dios pueda derramar en sus corazones, es mi oración. 8. Y a este pequeño tabernáculo, viendo que creo que es una de las personas más distinguidas que hay en la tierra, acude a este tabernáculo, nunca dije todas las personas más distinguidas. Dije que algunas de las personas más distinguidas de la tierra acuden a este tabernáculo. Pero al regresar día a día de reunión en reunión, veo una gran necesidad de este tabernáculo, una gran necesidad en él, y es para una plenitud o una consagración, una vida más profunda, una relación más cercana con Dios. Y les he prometido hacer esto, tener estos mensajes para ellos. Y nos complace invitarlos y que tengan comunión con nosotros en torno a la palabra de Dios, mientras enseñamos y tratamos de difundir. Ahora bien, las primeras 3 noches no predicaremos sobre un tema, sino un mensaje de la palabra de Dios para enseñar. Y ahora, porque no le pediría a nadie que hiciera nada que yo no haría. Y esta semana ha sido un verdadero calvario para mí. He estado tan cerca de perder el conocimiento, como diría yo, que casi me desmayo. Pero he entregado por completo mi voluntad y todo lo que conozco al Señor. La otra noche, poco después de la medianoche, mi esposa y yo, después de sentarnos, orar y hablar con el Señor desde el pequeño escabel de nuestra sala con 2 Biblias abiertas, nos consagramos de nuevo a Dios para un servicio completo, para entregar nuestra voluntad, todo y cada pensamiento negativo, para servir al Señor Jesús. Y confío en que esa también haya sido su actitud, que hayan hecho lo mismo. Entonces, al venir esta noche, pisaremos Tierra Santa, entre un pueblo que ha estado orando, ayunando, haciendo restituciones y preparándose para recibir algo de Dios. Y sé que quien venga con hambre no se irá con hambre, sino que Dios lo alimentará con el pan de vida. Ahora, antes de leer de su libro sagrado, inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Señor, ya se ha ofrecido oración en este lugar esta noche. Tus hijos han cantado los cánticos de Sión. Sus corazones se han elevado, y hemos venido aquí para consagrarnos a ti y adorarte desde lo más profundo de nuestra alma. Y traemos a tu memoria, Señor, lo que dijiste cuando te sentaste en el monte y enseñaste a tus discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo prometiste, Señor. Venimos esta noche con corazones abiertos. Venimos con hambre y sed, y sabemos que cumplirás tu promesa. Al esforzarnos por abrir estas páginas sagradas de la Biblia para leer su contenido, que el Espíritu Santo las lleve a cada corazón. Y que esa semilla se convierta en una fe profunda y rica que haga surgir cada promesa que la palabra ha hecho. Escúchanos, Señor, límpianos y pruébanos. Y si hay algo impuro en nosotros, Señor, cualquier pecado sin confesar, cualquier cosa que no esté bien, revélalo ahora mismo, Señor. Caminaremos con rectitud y lo haremos, pues sabemos que vivimos a la sombra de la venida del Señor Jesús. Y hemos, oh Dios Santo, entrado en la sombra de tu justicia esta noche, y estamos rogando por una nueva dedicación, consagración y llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Viendo que el fuego del avivamiento comienza a apagarse, echemos leña de la palabra, para que encienda un nuevo fuego, para que nuestros corazones se llenen de celo. Santifícanos, Señor, por tu preciosa palabra, tu sangre y tu gracia, suplicamos. Y toda la gratitud y alabanza serán tuyas. Quita todo prejuicio de nuestros corazones. Límpianos, oh Señor. Danos corazones puros, manos limpias y mentes limpias, para que podamos venir a tu santuario noche tras noche, regocijándonos y llenos de tu espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesús y por su amor. Amén. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 11. Deseo leer la palabra ahora mismo. Les pido que traigan sus Biblias, lápices y hojas para las escrituras, si así lo desean, estaría muy bien. Y ya que están llegando al 7º capítulo de los Hechos, para empezar, para responder a la pregunta, para empezar a responder a la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? No hay nada que pueda derrotar a Satanás. Nunca ha habido nada en la tierra que pueda derrotar a Satanás como la palabra de Dios. Jesús la usó en su gran batalla. Dijo, escrito está.
Mateo 4:4. Él respondió y dijo: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo: Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:4. Jesús le respondió: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 12. Y esta mañana, mientras escuchaba, hace unos días, una transmisión que parecía querer decir que la creación surgió de cenizas que se unieron, fosfato y algunos químicos de la tierra, y que la cálida luz del sol creó el germen de la vida y la trajo consigo, qué ridículo, cuando la luz del sol mata cualquier germen de vida. Si expones un germen al sol, lo mata inmediatamente. Y no existe tal cosa, sino Satanás intentando golpearme con eso, y después de llevar a mi pequeña Rebeca a la escuela esta mañana, y de regreso, volví a encender la radio. Y pensé en volver a hablar de eso, así que la apagué. Y subiendo por la calle, Satanás me dijo: ¿Sabes que este hombre al que llamas Jesús era un hombre como, un día en su época, Billy Graham o Oral Roberts? Era un hombre que empezó a reunir a algunas personas a su alrededor y a decir: es un gran hombre. Y después de un tiempo, él se hizo más grande, y luego se convirtió en un dios para ellos. Y ahora, desde que murió, está esparcido por todo el mundo, y eso es todo. 13. Pensé: qué mentiroso eres. Y entonces me giré justo al cruzar la calle Graham. Dije: Satanás, tú que me hablas a la conciencia, quisiera preguntarte algunas cosas. ¿Quién fue aquel de quien hablaron los profetas hebreos que vendría? ¿Quién era el Mesías ungido? ¿Qué había sobre aquellos hombres que lo previeron y relataron su vida miles de años antes de que llegara? ¿Quién fue el que lo predijo al pie de la letra? Y cuando vino, dijeron: fue contado con los transgresores, y así fue. Fue herido por nuestras transgresiones, y así fue. Se dispuso con los ricos, pero resucitará al tercer día, y así fue. Y luego prometió el Espíritu Santo. Y lo tengo, así que mejor que te alejes de eso. Porque está escrito en la palabra, y cada palabra es verdad. Entonces se fue. Simplemente dale la palabra. Eso es todo. No puede soportar esa palabra, porque es inspirada. Comencemos a leer esta noche en el 7º capítulo del libro de los Hechos. Entonces el sumo sacerdote dijo: es así. Y añadió: varones, hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de morar en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, lo trasladó a esta tierra, donde ahora habitáis. No le dio heredad en ella, ni siquiera para poner un pie. Sin embargo, prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijos. Dios le habló así: que su descendencia moraría en una tierra extraña, y que los someterían a esclavitud y los maltratarían durante 400 años. Y juzgaré a la nación a la que serán esclavos, dice Dios. Y después saldrán y me servirán en este país. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a los 12 patriarcas. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Hechos 7:1. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Hechos 7:2. Y dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Hechos 7:3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Hechos 7:4. Después salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Hechos 7:5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía prole. Hechos 7:6. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años.
Hechos 7:7 Y yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Hechos 7:8 Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a los 12 patriarcas. 14 En este punto, queremos abordar el tema, que considero el más importante de hoy. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Y ahora, la razón por la que he abordado estos temas de esta manera. No puedes venir y recibir el Espíritu Santo a menos que sepas qué es. Y no puedes recibirlo, si sabes qué es, a menos que creas que te ha sido dado y que es para ti. Y entonces, no puedes saber si lo tienes o no, a menos que sepas qué resultados trae. Así que, si sabes qué es, a quién va dirigido y qué acción produce cuando viene, entonces sabrás lo que tienes cuando lo recibas. Eso lo resolvería. Lucas 22:37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los inicuos. Porque lo que de mí se refiere tiene su fin. 15 Tal como hablaba hoy con nuestro hermano Jeffries. Él dijo, me gustaría estar en la reunión esta noche, pero estaré allí mañana por la noche. Él no sabía que la reunión se llevaría a cabo, porque no la anunciamos aquí mismo. Algunos de, el hermano Leo y otros escribieron a algunos amigos nuestros para avisarles que estaban fuera de la ciudad. Bueno, como no teníamos espacio, ahora bien, le dije, hermano Jeffries, si me enviara a abrir uno de sus pozos petroleros, y no supiera nada al respecto, probablemente lo volaría por los aires. Podría girar la llave equivocada o arrancar el motor equivocado. Tendría que saber cómo hacerlo antes de hacerlo. Y así es con la recepción del Espíritu Santo. Tienes que saber a qué vienes, cómo recibirlo y qué es. 16 Ahora, en primer lugar, el Espíritu Santo ha sido prometido. Podríamos tomarnos 10 semanas y nunca, simplemente omitir este tema. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pero primero, quiero abordarlo lo suficiente como para dar un resumen cada noche, luego ver la noche siguiente si hay alguna pregunta. ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo, no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Levanten la mano. Saben que no han sido, solo miren las manos. Ahora, quiero hablar sobre esto, como el Espíritu Santo siendo una señal, porque es una señal. Nos damos cuenta de que todas las promesas no son dadas por Abraham fue el padre de la promesa, porque Dios le dio la promesa a Abraham y a su descendencia después de él. La promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. Y esta señal es para un pueblo del pacto. 17 Ahora bien, hay una gran diferencia entre ser simplemente cristiano y ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y ahora, vamos a extraer esto de las Escrituras y colocarlo exactamente en ellas. En primer lugar, hay un cristiano que profesa ser cristiano. Pero si este cristiano aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, apenas está en proceso de ser cristiano. Profesa creerlo. Está trabajando para lograrlo, pero Dios aún no le ha dado este Espíritu Santo. Aún no ha alcanzado esa meta con Dios, que Dios lo haya reconocido. 18 Porque Dios hizo un pacto con Abraham después de llamarlo, lo cual es un símbolo del llamado del creyente hoy, llamó a Abraham, y Abraham dejó su país y se fue a una tierra extraña para morar entre gente extraña. Y eso fue un símbolo de cuando Dios llama a un hombre a dejar su maldad, a arrepentirse de sus pecados. Entonces se aleja de la multitud en la que se encontraba para vivir en una nueva multitud, entre un nuevo tipo de personas. Y luego, después de que Dios encontró a Abraham fiel a la promesa que le había dado, que tendría el hijo y que a través de él toda la tierra sería bendecida, Dios confirmó su fe dándole una señal. Y esa señal fue la circuncisión. Y la circuncisión es un símbolo del Espíritu Santo. Justo en los siguientes versículos de este capítulo que acabamos de leer, si quieren leerlo. En el versículo 51, Esteban dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51 Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. 19 La circuncisión es un símbolo del Espíritu Santo. Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión después de que aceptó la promesa de Dios y se fue a un país extraño. Era una señal. Y todos sus hijos y su descendencia después de él debían tener esta señal en su carne, porque era una distinción. Era para separarlos de todas las demás personas, esta señal de la circuncisión. Y eso es lo que Dios usa hoy.
Es la señal de la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo, lo que hace de la Iglesia de Dios una iglesia separada de todos los demás credos, creencias y denominaciones. Están en todo tipo de denominaciones, pero aún así son un pueblo separado. 20. Déjenme hablar con un hombre 2 minutos. Puedo decirles si ha recibido el Espíritu Santo o no. Ustedes también pueden. Lo separa. Es una marca. Es una señal. Y el Espíritu Santo es una señal. Cualquier niño que rechazara la circuncisión en el Antiguo Testamento, que era un anticipo del Espíritu Santo, era separado del pueblo. No podía tener comunión con el resto de la congregación si se negaba a circuncidarse. Ahora, apliquen eso a la actualidad. Una persona que se niega a recibir el bautismo del Espíritu Santo no puede tener comunión con quienes tienen el Espíritu Santo. Simplemente no puede hacerlo. Tiene que ser una naturaleza. Como decía mi madre, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, es un viejo proverbio, pero es cierto. No se ven palomas y cuervos en comunión. Sus dietas son diferentes. Sus hábitos son diferentes. Sus deseos son diferentes. Y así es con el mundo y con un cristiano cuando has sido circuncidado por el Espíritu Santo, lo cual significa cortar una carne. 21. La circuncisión solo podía darse en el varón. Pero si la mujer estaba casada con un hombre, era parte de él. Era circuncidada con él. Recuerdan que en Timoteo dice, no obstante, se salvará engendrando hijos, si persevera en la fe y la santidad con toda sobriedad. Ahora bien, la circuncisión, ¿recuerdan cuando Sara se rió en la tienda tras ella ante el mensaje del ángel, cuando le dijo, Abraham, sin saber quién era, un extraño, ¿dónde está tu esposa, Sara? ¿Cómo supo que tenía esposa? Como dijo Jesús, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Recuerden, esas señales no se transmitieron a Sodoma y Gomorra, en el mundo entre los religiosos, sino a los elegidos, los llamados. Y Abraham fue llamado. Y la palabra iglesia significa llamado, el separado, como Abraham se separó y fue circuncidado. Y entonces, cuando Sara se rió del mismo mensaje del ángel, Dios la habría matado en el acto. Pero no podía molestar a Sara sin molestar a Abraham, porque eran uno. Ella era parte de él. Ya no son dos, sino uno. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Marcos 10, 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 1 Timoteo 2, 15. Pero se salvará engendrando hijos, si persevera en la fe, el amor y la santidad, con sobriedad. 22. Así que la circuncisión, el Espíritu Santo, hoy circuncida el corazón. Y es una señal dada. Alguien dijo el otro día, lo repito, no en broma, porque es la verdad. Pero suena a broma. Como he dicho a menudo, este no es lugar para bromas. Pero había un pequeño alemán en la costa oeste, donde estábamos hace un momento. Recibió el Espíritu Santo y bajó por la calle. Caminaba un poco, levantaba las manos y hablaba en lenguas. Corría, saltaba y gritaba. Y estaba en el trabajo, así, y su jefe le dijo, ¿dónde has estado? Me gustan esos lugares donde has estado. Dijo, debiste haber estado entre ese grupo de locos. Dijo, ¿entonces crees que están locos? Dijo, claro que sí. Dijo, bueno, alabado sea el Señor por los locos. Y dijo, ¿sabes qué? Las tuercas juegan un papel importante, dijo, por ejemplo, en el automóvil. Si le quitas todas las tuercas, no te queda nada más que un montón de chatarra. Así que es casi correcto. 23. Eres tan diferente cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, que la mentalidad de este mundo no te aprecia, está en tu contra y no quiere saber nada de ti. Naciste de otro mundo. Eres igual de extraño, 10 veces más extraño de lo que serías si te adentrarás en las regiones más remotas de las selvas africanas. Eres diferente cuando el Espíritu Santo viene. Y es una señal. Es una marca entre la gente. Ahora bien, dices entonces, hermano Branham, esa señal de la circuncisión le fue dada a Abraham, es cierto, y a su descendencia. Sí. De acuerdo. 24. Ahora, vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 29, y veremos cómo esto podría aplicarse a nosotros.
Gálatas 3 y 29, y veamos cómo esta circuncisión podría aplicarse a un gentil, si somos gentiles, lo cual somos por nacimiento natural. Ahora, el primero, quiero leer el versículo 16. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. Abraham y su descendencia. No dice, y a las descendencias cualquier tipo de descendencia. Di, oh, yo también soy descendencia de Abraham. No. A una descendencia. Descendencia de Abraham, no a las descendencias. Como de muchos, sino como de uno solo. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Cristo era descendencia de Abraham. ¿Lo creen? Muy bien. Ahora, veamos los versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cómo adquirimos la descendencia de Abraham? Al estar en Cristo, somos linaje de Abraham. ¿Y qué era la descendencia de Abraham? Podríamos continuar con Romanos 4 y otros pasajes. Abraham nunca recibió la promesa mientras estuvo circuncidado. Para demostrar que la circuncisión era solo un símbolo, recibió la promesa antes de ser circuncidado. Y fue un símbolo del reconocimiento de la fe que tenía antes de ser circuncidado. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, y a las descendencias, como si se tratara de muchas, sino como si se tratara de una sola. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 25. Ahora, cuando estamos en Cristo, llegamos a ser la descendencia de Abraham y somos herederos con Cristo. Por lo tanto, no importa quiénes seamos, judíos o gentiles, y la descendencia de Abraham tiene la fe de Abraham, que toma a Dios en su palabra. Sin importar cuán ridículo parezca, cuán inusual actúes, cuán peculiar te haga, tomas a Dios en su palabra, sin importar nada. Abraham a los 75 años y Sara a los 65 tomaron a Dios en su palabra y llamaron a todo lo contrario como si no lo fuera. ¿Qué crees que pensaron los médicos de ese día? ¿Qué crees que pensó la gente cuando vieron a un anciano de 75 años que iba por ahí alabando a Dios porque iba a tener un bebé con su esposa, y ella de 65 años, unos 25 años después de la menopausia? Pero, ves, te hace actuar de manera extraña, la fe de Abraham. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 26. Y cuando eres circuncidado del Espíritu Santo, te hace lo mismo. Te impulsa a hacer cosas que no pensabas que harías. Te impulsa a aceptar la promesa de Dios y a creer en Dios. Ahora bien, también es, además de una promesa y una señal, también es un sello. Ahora, si me acompañan a Romanos, primero, quiero que me acompañen a Efesios 4, 30, y leamos aquí un momento. Efesios 4, 30 dice esto: ahora bien, han escuchado a mucha gente decir que diferentes cosas son sellos. Si entras a la iglesia, tienes el sello de la iglesia. Y algunos dicen que es guardar cierto día, el sábado. Ese es el sello de Dios. Algunos dicen, si nos hacemos miembros de cierta denominación, somos sellados en el reino de Dios. Ahora bien, la Biblia dice, sea la palabra de todo hombre mentira, y la de Dios verdad. Romanos 3, 4, en ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Efesios 4, 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 27. Efesios 4, 30, dice así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Voy a ser un poco más duro con esto. Tranquilos, hermanos legalistas, guarden silencio un momento. ¿Se dieron cuenta de cuánto dura ese sello? No hasta el próximo avivamiento, hasta la próxima vez que algo salga mal, hasta el día de vuestra redención. Ese es el tiempo que están sellados. Hasta el día de vuestra redención, cuando seáis redimidos para estar con Dios, ese es el tiempo que el Espíritu Santo os sella. No de avivamiento en avivamiento, sino de eternidad en eternidad, sois sellados por el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Es un sello de Dios.
Que Él ha hallado, habéis hallado gracia ante Él, y Él os ama, y os cree, y ha puesto su sello sobre vosotros. ¿Qué es un sello? Cualquiera, un sello designa o significa una obra terminada. Amén. Dios te ha salvado, te ha santificado, te ha purificado, te ha hallado favor y te ha sellado. Él ha terminado. Eres su producto hasta el día de tu redención. Un sello es algo terminado. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una señal. Hablaremos de eso más adelante en otro mensaje, la señal de la que habló Pablo. Las lenguas eran una señal para los creyentes, o para los incrédulos. 28 Ahora, fíjense, pero en esto, el Espíritu Santo es una señal, quiero decir, y el Espíritu Santo es un sello. Es una señal que Dios dio a sus hijos escogidos. Rechazarlo es ser separado del pueblo. Y recibirlo es terminar con el mundo y con todo lo mundano, y ser un producto al que Dios ha puesto un sello de aprobación. Trabajaba en el ferrocarril aquí con Harry Waterbury. Íbamos a cargar un vagón. Mi hermano, Doc, parado allá atrás, ayudaba a cargar los vagones. Cuando se carga un vagón, el inspector lo revisa. Y si encuentra algo suelto que pueda caerse y romperse, o algo que pueda destruir, no sellará el vagón hasta que esté completamente empacado, tan compactado y en tan buen estado, que las vibraciones del viaje no afecten al producto que está dentro. 29 Eso es lo que pasa. No nos sellamos tanto. Somos demasiado descuidados con las cosas. Cuando el inspector pasa a inspeccionar tu vida para ver si no eres un poco descuidado con las cosas, un poco descuidado con tu vida de oración, un poco descuidado con tu temperamento, un poco descuidado con tu lengua al hablar de los demás, él nunca sellará el coche. Algunos hábitos sucios, algunas cosas viles, alguna mentalidad vulgar, él no puede sellar el coche. Pero cuando él encuentra todo en su lugar, el inspector, entonces lo sella. ¿Alguien se atreverá a abrir ese sello hasta que el coche haya llegado a su destino? ¿Dónde está sellado? Ahí está. No toquen a mis ungidos. No hagan daño a mis profetas. Porque les digo que sería mejor para ustedes que les colgaran una piedra de molino al cuello y los ahogaran en lo profundo del mar, que siquiera intentar ofender o sacudir un poco al más pequeño de estos que han sido sellados. ¿Ven lo que significa? Una Crónicas 16, 22, diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, 15, diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Mateo 18, 6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si se le atara al cuello una piedra de molino de asno, y se le hundiera en lo profundo del mar. Marcos 9, 42 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Lucas 17, 2 Mejor le fuera si le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. 30 Eso es el Espíritu Santo. Es tu seguridad, es tu protección, es tu testimonio, es tu sello, es tu señal de que voy camino al cielo. No importa lo que diga el diablo, voy camino al cielo. ¿Por qué? Él me selló, me lo dio. Me selló en su reino, y voy camino a la gloria. Que soplen los vientos, que Satanás haga lo que quiera. Dios me ha sellado hasta el día de mi redención. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Oh, deberías desearlo. Yo no podría seguir sin él. Se podría decir mucho, pero estoy seguro de que sabes de qué hablo. 31 Ahora, también, vayamos a Juan 14 por un momento. Me encanta la palabra. Es la verdad. Ahora bien, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo en ustedes. Antes de leer, quisiera comentar un poco. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un sello. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un pacto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una señal. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Jesucristo en ustedes. Un poco, dijo Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 32 El Espíritu de Dios en su iglesia, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? Esto trata un poco sobre el tema de mañana por la noche, pero ¿para qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino a ti? ¿Para qué vino a mí? Para continuar las obras de Dios. Siempre hago lo que agrada a mi Padre.
No vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y el Padre que me envió está conmigo. Y como mi Padre me envió, así también yo os envío. Vaya. El Padre lo envió, entró en él. El Padre que envió a Jesús entró en él, obró a través de él. El Jesús que te envía va contigo y está en ti. Y si ese espíritu que vive en Jesucristo lo hizo actuar como lo hizo, tendrás una idea general de cómo funcionará cuando esté en ti. Porque esa vida no puede cambiar. Pasará de cuerpo en cuerpo, pero no puede cambiar su naturaleza, porque es Dios. Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:29 Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 33 Ahora, en Juan 14, leamos un poco, comenzando en el versículo 10. ¿Crees tú, que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Piénsenlo ahora. Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. De lo contrario, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también, y obras mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿No lo ven? ¿Ven lo que dijo allí? Ahora observen cómo se expresa esto. Seguiré leyendo un poco más. Vamos a leer hasta el versículo 20. Y todo lo que pidáis veamos, tenía la, ¿sí? Ajá. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre, observad. Y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:12 De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 34 ¿Quién es ese Espíritu entonces? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Cristo en ustedes. El Consolador, ese es el Espíritu Santo. Y cuando venga el Consolador, hará lo mismo que yo hice mientras el Consolador estaba en mí. Yo rogaré al Padre, y Él les dará a este Consolador. Ustedes conocen al Consolador. El mundo no lo conoce, nunca lo conocerá, pero ustedes lo conocen porque ahora mora con ustedes, Jesús hablando, pero Él estará en ustedes. Ahí lo tienen. Ese es el Consolador. Estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. No, ahora, ese es el Consolador, Cristo. Eso es el Espíritu Santo. Es Cristo. Un poco, y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también, vivirán. Oh, podríamos seguir y seguir, pero sepan, ¿qué es Él? Es un sello. Es una señal. Es un consolador. ¿Ves todo lo que Él es? La descendencia de Abraham lo hereda. Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14:18 No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 35. Ahora, veamos también qué más es el Consolador. Vayamos a un Juan 16, 7. Veamos si no es también un abogado. ¿Saben lo que es un abogado? Hacer un abogado. Tenemos un abogado. Lo sabemos. Un Juan, capítulo 16, esperen un momento. Lo siento. Es San Juan, 16, 7. Lo siento. Lamento mucho haber dicho eso. Lo leí mal, entendí 16, 7. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, les enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me verán más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16, 10. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Juan 16, 11. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 36. Vaya. Ahora, el abogado que se encuentra en un Juan 2, 12. Ahora, leamos eso solo un minuto. Un Juan 2, 12. Les ruego me disculpen. Un Juan 1 y 2, es. Tengo estos escritos. Un Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un abogado. ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace? Hace un abogado. Tiene misericordia. Se pone en tu lugar. Hace cosas que tú no puedes hacer. Es una propiciación por tus pecados. Es tu justicia. Es tu sanidad. Es tu vida. Es tu resurrección. Es todo lo que Dios tiene para ti. Él es tu defensor. Un Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 37. ¿Cómo podríamos detallar esto y desglosarlo? ¿Cómo intercede por nuestra ignorancia? A veces, cuando recibimos el Espíritu Santo, por ignorancia, nos tambaleamos al hacer algo. El Espíritu Santo está ahí para abogar por nosotros. Él es nuestro abogado. Él está ahí. Él es nuestro abogado. Él está ahí y aboga por nosotros. No abogamos por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo en nosotros aboga por nosotros. El Espíritu Santo da voz, a veces con palabras incomprensibles, e intercede por nosotros. Eso es el Espíritu Santo. Cuando me enfrento a algo, camino como un niño pequeño. Tú caminas como un niño pequeño. Caminamos en un mundo oscuro lleno de enemigos, lleno de pecado, lleno de trampas, lleno de todo. Dices, oh, tengo miedo de tomar la vida cristiana. Tengo miedo de hacer esto. Tengo miedo de hacer esto. No tengas miedo. Tenemos un abogado. Amén. Oh, Él está a nuestro lado. Él está en nosotros e intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros constantemente, constantemente. Él es nuestro abogado, oh, cuántas gracias a Dios por eso. Un sello, una señal, el Espíritu de vida, el Dios del cielo, el Consolador, la vida, el abogado. ¿Qué es Él? ¡Ay, Dios! Podríamos hablar de ello durante horas. Ahora, vamos a cambiar solo por un minuto. 38. Ahora, vamos a preguntar ahora, prometido a nosotros en los últimos días, este abogado, sello, promesa, todo lo que hemos hablado acerca de él esta noche, con 10.000 veces más, se nos hizo una promesa en los últimos días. No lo tenían en ese día, solo tenían un sello en su carne como una señal y una prenda, creyendo que venía. Y caminaron por la sombra de la ley, que fueron circuncidados por la carne. Hoy no caminamos por la sombra de la ley, caminamos por el poder de la resurrección.
Caminamos por el poder del Espíritu que es nuestro verdadero sello, nuestro verdadero abogado, nuestro verdadero consolador, nuestra verdadera señal de que hemos nacido de arriba, personas peculiares, raras, actuando de manera extraña, tomando a Dios en su palabra, llamando a todo lo demás incorrecto. La palabra de Dios es correcta. Oh, Dios mío. Eso es lo que es el Espíritu Santo. 39. ¿Lo quieres? ¿No te encantaría tenerlo? Veamos si fue prometido. Ahora, volvamos a Isaías, el libro de Isaías. Vayamos al capítulo 28 de Isaías. Ahora, vamos a Isaías 28, y vamos a comenzar acerca de, tomemos el 8º versículo. Vea lo que dijo Isaías 712 años antes de que viniera. Podríamos decir mucho sobre esto, retroceder, completamente atrás. Pero comenzaremos aquí mismo y veremos si fue prometido a la iglesia. ¿Qué día se suponía que vendría? En los últimos días cuando habría una corrupción. Ahora recuerde, la palabra está en plural, días, los últimos 2 días, los últimos 2000 años. Ahora, el 8º versículo. Porque todas las mesas están llenas de inmundicia, de modo que no hay lugar limpio. Busquen hoy para encontrarlo. Miren a su alrededor y vean si estamos en ese día. Todas las mesas, porque van a la cena del Señor, y lo primero en la fila material es tomar un pedazo viejo de pan ligero, o una galleta, partirlo y hacer la comunión, cuando se supone que debe hacerse con manos del Espíritu Santo y pan sin levadura. Cristo no es sucio ni inmundo, y eso lo representa. Además, se lo dan a quienes beben, mienten, roban, fuman, mastican, cualquier cosa, siempre y cuando pertenezcan a la iglesia. Ni hablar. Si alguien lo toma mientras comemos esto aquí, está comiendo y bebiendo condenación para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Si no vive la vida, aléjese de ella. Y si no lo toma, demuestra que su propia conciencia es culpable. El que no come, no tiene parte conmigo, dijo Jesús. Isaías 28, 8. Porque todas las mesas están llenas de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Juan 6, 53. Entonces Jesús les dijo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 40. Pero todas las mesas del Señor se han llenado de inmundicia. No hay un solo lugar limpio. Escuchen, si eso no representa el día de hoy. ¿A quién le enseñará conocimiento? ¿Y a quién le hará entender doctrina? ¿Quién entenderá conocimiento? ¿A quién le hará entender doctrina? Bendito sea Dios, soy presbiteriano. Soy metodista. Soy pentecostal. Soy nazareno. Soy peregrino de santidad. Eso no significa una cosa para Dios, solo otra mesa. Isaías 28, 9. ¿A quién se le enseñará ciencia, o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? 41. ¿A quién daré a conocer la doctrina? ¿Qué tipo de doctrina? ¿Metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal? La doctrina de la Biblia. ¿A quién daré a conocer la doctrina? ¿Cómo sabes cuándo la tienes? Hablaremos de eso el viernes por la noche, ¿a quién daré a conocer la doctrina? Ahora, observen. A los que han sido destetados y sacados del pecho. Los bebés dicen, bueno, voy a la iglesia. Mi mamá pertenecía a esta iglesia. No tengo nada en contra de eso, querido hermano. Y sé que esto está siendo grabado. Está bien, pertenece a la iglesia de mamá. Pero escucha. Mamá caminaba bajo una luz. Tú caminas bajo otra. Lutero caminaba bajo una luz. Wesley bajo otra. Wesley caminaba bajo una luz. Pentecostés bajo otra. Pero hoy estamos caminando a un nivel más alto. Y si hay otra generación, nos superará. Isaías 28, 9. ¿A quién se le enseñará ciencia, o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? 42. En los primeros tiempos, cuando el tema era muy amplio, Lutero enseñó la justificación por la fe. Eso era solo para atraer a la gente del catolicismo al protestantismo, a la comunión en torno a la palabra. La justificación por la fe era un tema muy amplio. Nunca se apartaron de él. Llegó otro avivamiento llamado Juan Wesley. Los desvió de ese tema y los condujo a la santificación. Vivir una vida buena, limpia y santa, santificada por la palabra de Dios, dar gozo a su corazón. Eso desprendió gran parte de la doctrina luterana. 43. Luego llegó Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo y lo redujo de nuevo al recibir el Espíritu Santo. Así es. Y ahora, eso comienza a sacudir.
Y los dones, y la restauración, y el Espíritu de Dios ha entrado, en la plenitud de señales y prodigios en la iglesia y ha sacudido Pentecostés. ¿Qué es? Estamos tan cerca de la venida del Señor Jesús, que el mismo Espíritu que estaba en Él está obrando en la iglesia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Nunca ha estado en ningún lugar, desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. ¿Por qué? Mira, es ancho, se estrecha, se estrecha, se estrecha. ¿Qué es? Como tu mano llegando a una sombra, lo negativo, negativo, negativo. Bueno, ¿qué es? Es un reflejo. ¿Qué fue Lutero? Un reflejo de Cristo. ¿Qué fue Wesley? Un reflejo de Cristo. Mira. La era de Billy Sunday acaba de terminar. El otro día, el viejo Dr. Whitney, enseñaba aquí mismo, en este púlpito, el último de la vieja escuela, murió alrededor de los 90, supongo. Billy Sunday fue un evangelista de las iglesias nominales de su época. No se anduvo con rodeos. Se puso de pie y gritó. Todos los metodistas, a la carrera, predicadores y todo. Todos los bautistas, a la carrera. Ustedes, presbiterianos. No se anduvo con rodeos. Era el Billy Graham de su época. 44 Fíjense, y entonces al mismo tiempo que la iglesia nominal estaba teniendo su avivamiento, ¿qué sucedió? El evangelio completo estaba teniendo un avivamiento. Surgen los hermanos Bosworth, Smith Wigglesworth, y el Dr. Price, Aime en Person, todos ellos. Miren. Smith Wigglesworth murió una noche. El Dr. Price murió a la mañana siguiente. Dentro de 24 horas, yo estaba en el campo. Ahora, mi fin está llegando. Mírenlo. No se escucha mucho de Billy Graham. No se escucha mucho de Oral Roberts. Veo mis reuniones remezclando. ¿Qué pasa? Estamos al final, otra era. ¿Cómo llegó Billy Sunday, y ellos? Llegaron justo después del gran avivamiento de Moody. ¿Cuándo llegó Moody? Justo después del avivamiento de Knox. ¿Cuándo llegó Knox? Justo después del avivamiento de Finney. Finney después de Calvino, Calvino después de Wesley, y Wesley después de Lutero, y así sucesivamente a través de la era que vienen. Tan pronto como termina un avivamiento, Dios levanta otro, arroja más luz y continúa avanzando así. 45 Ahora, estamos al final de este tiempo. Cada hombre ha esperado el final de su encrucijada para la venida de Cristo. Pero tenían mucho que esperar. El regreso de los judíos, platillos voladores en los cielos, todo lo que vemos hoy. Pero estamos al final. Estamos aquí ahora. Sabían que la iglesia recibiría poder que obraría en ella las mismas obras de Cristo, porque a medida que una sombra se hace cada vez más profunda y refleja más, se toma una sombra. Cuanto más lejos de la sombra, menos se refleja. Después de un tiempo, la sombra se acerca cada vez más al árbol, y la sombra es la misma. 46 Ahora, el Espíritu de Dios ha obrado bajo la justificación bajo Lutero, la santificación bajo Wesley, el bautismo del Espíritu Santo bajo Pentecostés. Y aquí está en el último día, realizando y haciendo exactamente lo mismo que hizo cuando estaba en Cristo. ¿Qué es? La Iglesia y Cristo se han hecho uno. Y tan pronto como se conecten, ese último eslabón, volará por los cielos gritando. Arriba vendrán Wesley, Lutero, todos los demás de aquellos días. El primero será el último será el primero. Y vendrá la resurrección. Estamos en el tiempo del fin. Escuchen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por la justificación, vean, solo una leve sombra de ella. El Espíritu Santo por la santificación, una sombra un poco más profunda de ella. El Espíritu Santo por el bautismo de ella, una sombra más profunda. Ahora el Espíritu Santo por la restauración de su propia persona estando aquí, formando señales y prodigios como lo hizo al principio. Uf. Gloria. De todos modos, me llamarán un santo rodador. Será mejor que empieces ahora. 47 Escuchen, hermanos. Escuchen esto. Todas las mesas están llenas de vómito. No hay lugar limpio. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿A quién hará conocer? ¿A quiénes entenderá la doctrina? A los destetados y separados del pecho. No bebés pequeños, presbiterianos, metodistas, pentecostales, luteranos, nazarenos. Él quiere a alguien dispuesto a alejarse del pecho y comer algo fuerte. Aquí viene. Porque precepto tras precepto, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Porque con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. A quienes les dijo, este es el descanso, en el que haréis descansar al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. El Espíritu Santo.
Si así fue, sucedió el día de Pentecostés, profetizado 712 años antes. Aquí está, el día de Pentecostés, exactamente. Isaías 28, 8 porque todas las mesas están llenas de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Isaías 28, 9 ¿A quién se le enseñará ciencia, o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Isaías 28, 10 porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras línea, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11 porque en labios de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 12 a los cuales dijo, este es el reposo, daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. Alguien dijo, guardar el día de reposo. No rechazo ni menosprecio la iglesia ni la religión de nadie, sino que dijo, el día de reposo de Dios, era el día de descanso. Aquí está el día de descanso. Este es el descanso, dijo él, que hagas descansar al cansado. Amén. Será precepto tras precepto, línea tras línea. Aquí está el descanso. ¿Qué es el Espíritu Santo? El descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es Él? Aquel que viene en ti, te da paz, tu señal, tu consolador. Consolado, en reposo, sellado. Es una señal. El mundo sabe que algo te ha sucedido. ¿Qué es? Es un consolador. ¿Qué es? Un sello. Estás en reposo. Es tu defensor. Si algo te sucede, hay algo ahí que te abogará de inmediato, intercediendo. Es el Espíritu de Dios viviendo en la iglesia, profetizó exactamente lo que sería cuando viniera. Sería un descanso eterno y perpetuo. Isaías 28, 12 a los cuales dijo, este es el reposo, daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. Isaías 28, 13 Mas la palabra de Jehová les fue mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras línea, línea sobre línea, un poquito allí, y otro poquito allá, para que andando, cayeran de espaldas, y fuesen quebrantados, y enlazados, y presos. Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 49 Dios hizo el mundo, Hebreos el cuarto capítulo, Dios hizo el mundo y descansó en el séptimo día. Eso es. El octavo día regresa alrededor bajo, Él les dio eso a los judíos como un pacto por cierta cantidad de tiempo. Eso es correcto. Pero van y descansan un día, regresan el primer día de la semana, comienzan de nuevo. Ese no es el descanso del que Dios habló. Cuando Dios hizo el mundo en 6 días, cuando fue a descansar, descansó desde entonces. Eso es correcto. Eso lo resolvió. Él no regresó en el octavo día y comenzó de nuevo. Fue solo una sombra. Ahora, eso fue un tipo como la luna para el sol. Pero cuando sale el sol, ya no necesitamos la luna. Ahora, fíjense en esto. En Apocalipsis 11, la mujer con la luna bajo sus pies y el sol a su cabeza. Podríamos revisar la Biblia de principio a fin y mostrarles, Hebreos 4, 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y Dios reposó el día séptimo de todas sus obras. Apocalipsis 12, 1 Y apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 50 ¿Pero qué es? Cuando la Biblia dice en Hebreos, capítulo 4, que si Jesús les hubiera dado un día de descanso, después habría hablado de ello. Habría hablado de un día de descanso. ¿Qué día habló de descanso? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 22. Miren. Entonces descubrimos que cuando venimos a Él, porque el que ha entrado en el reposo de Jesús, dice Hebreos 4, ha reposado de sus obras mundanas, como Dios de las suyas, cuando creó el mundo para no volver jamás a Él. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás sellado por el Espíritu Santo? Hasta el día de tu redención. Ahí está ese descanso, consuelo, defensor, sello, libertador. Me emociono un poco, o me siento bendecido. Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Efesios 4, 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hebreos 4, 8 Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Hebreos 4, 10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
51 es una promesa para nosotros, hermano Branham. ¿Está comprobado por la Biblia? Bien, vayamos a Joel. Descubran lo que Joel dijo al respecto. Cuán agradecido estoy por la bendita palabra de Dios. ¿Les gusta? Creo que si no fuera por la palabra, no sé dónde estaríamos. Bien. Estamos en Joel ahora. Vamos a Joel, el segundo capítulo de Joel, y comenzaremos en el versículo 28, Joel 2, 28. 800 años antes de la venida de Cristo, el profeta en el Espíritu, escuchen. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios arriba en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Joel 2, 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Joel 2, 31. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2, 32. Y todo aquel que invocaré el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 52. ¿Qué? Joel. Notaron que en Hechos 2, Pedro tomó el mismo versículo y dijo: varones israelitas, escuchen mis palabras. Estos no están ebrios, este pueblo sellado, consolado, peculiar y marcado. No están ebrios como ustedes suponen, Hechos 2, ya que es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, cuando dijo: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bien, ahora, veamos de nuevo. Promesa a los creyentes, eso es lo que es. Ahora, este Espíritu Santo, descubramos que es, un momento. ¿A quién se le prometió? A los creyentes. Ahora, vayamos a Lucas, capítulo 24, escuchen lo que Jesús dijo en sus últimas palabras antes de dejar la tierra, Lucas, capítulo 24. Y tú que estás anotando esto ahora, puedes anotarlo y estudiarlo mañana cuando tengas más tiempo. Ahora, Lucas 24, 49, escucha a Jesús hablando. Al final, cuando ascendía a la gloria, la ascensión, estas son las palabras que les dijo a sus discípulos. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre. ¿Qué promesa? El sello, la señal, el consolador, y todas estas cosas de las que he hablado, 1000 veces más. Envío la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Qué promesa? La que Isaías dijo que vendría. Con labios tartamudos y en otras lenguas, hablaré a este pueblo. Enviaré ese reposo sobre ustedes. Enviaré lo que Joel dijo. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre ustedes. Oh, te enviaré y haré que todas las naciones, todos los pueblos comenzando desde Jerusalén, traeré a la descendencia de Abraham bajo este pacto. Los sellaré a todos. Derramaré mi espíritu. Enviaré la promesa de mi Padre sobre ti. Pero permanecer, significa esperar, en la ciudad de Jerusalén, hasta que se os infunda poder desde lo alto. Isaías 28, 11. Porque en labios de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 12. A los cuales dijo: este es el reposo. Daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Lucas 24, 29. Pero ellos le obligaron a quedarse con nosotros, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2, 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día.
Hechos 2, 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 53. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Poder de lo alto, no poder del obispo, no poder de la iglesia, sino poder de lo alto. ¿Cómo vino ese poder? Al unirte a la iglesia. Te reto si dices que eso es correcto. Al unirte a una iglesia, ¿estrecharle la mano al predicador? No, señor. Ahora, para ustedes los católicos, ¿sacar la lengua y tomar la primera comunión? No, señor. ¿Cómo vino, poder de lo alto? Leamos un poco más. Vayamos a Hechos 1, 8. Se están reuniendo ahora. Ahora, estaban hablando de Jesús aquí cuando estaban reunidos, y habían ordenado a otro para tomar el lugar de Judas. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Qué? ¿Te conviertes en miembro del Tabernáculo Branham? No. ¿Te conviertes en miembro de la Iglesia Metodista, la Iglesia Católica, la Presbiteriana? No es así en la Biblia. Esa es doctrina hecha por el hombre. Pero recibirás poder después de ser predicador. No, señor. Recibirás poder después de obtener tu licenciatura en artes. No, señor. Recibirás poder después de obtener tu doctorado. No, señor. Recibirás poder después de ser bautizado en agua. No, señor. Recibirás poder después de haber hecho la primera comunión. No, señor. Mira, todo eso es inventado por el hombre. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 54. Escuchen lo que dijo la Biblia, lo que dijo Jesús. Recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? El poder. Después de esto, seréis testigos, solo ustedes 12, darán testimonio en Jerusalén. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Que aún no se ha alcanzado. Y habiendo dicho estas cosas, mientras lo contemplaban, fue alzado. Y una nube lo ocultó de su vista. Ahora, pasen a la derecha en la página. Observen cómo se cumplen estas profecías. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente entró el pastor y griega. Me salí de la línea, ¿verdad? De repente, el sacerdote subió al altar. ¡No! Y de repente se oyó un ruido, no era solo una ficción, estaba ahí. Un ruido, un ministro se acercaba a la puerta. El sacerdote estaba tomando la comunión, saliendo del lugar santo. No, nada de eso. Vino un ruido del cielo, no el crujido de pies. Vino un ruido del cielo como, un viento recio que soplaba, ¡ay, Dios mío! SHHH. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 8. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2, 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. 55. ¿Qué es el Espíritu Santo? Aquí es donde reciben poder. Aquí es donde deben esperar. Esto es lo que sucedió cuando lo hicieron. Todo profetizado desde Génesis en adelante, desde Abraham en adelante, que vendría, y cómo vendría, y los resultados que vendrían. ¿Qué es? Promesa a la iglesia, a los creyentes. Y, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como, de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, vamos a hablar de eso el viernes por la noche. Lo dejaremos aquí. ¿Cómo es? Es una promesa a la iglesia, absolutamente una promesa. Muy bien. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 56. Ahora, vamos a averiguar, después de que fueron llenos, ¿cuánto tiempo estuvieron sellados? ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo?
Veamos su mano. Hay más con el Espíritu Santo que sin él. Queremos que sea uno de nosotros, hermano, hermana. Cuando entienda lo que es el Espíritu de Dios morando en usted para hacer las obras de Dios. Cuando Dios envió su Espíritu a alguno de sus siervos, profetas, maestros o apóstoles, siempre fueron rechazados por el mundo. Se les consideró locos en todas las épocas. Incluso cuando Pablo compareció ante Agripa, dijo, en el camino que se llama herejía, ¿qué es herejía? Loco. De la misma manera que llaman loco, un montón de locos, así es como adoro al Dios de nuestros padres. Me alegra mucho poder decir que soy uno de ellos. Sí, Señor. Así es. Me alegra mucho poder decir que soy uno de ellos. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 57. Ahora bien, después de que este Espíritu Santo descendiera sobre ellos, los hizo tan queridos, que todo era en común. ¿Es cierto? Vaya, vaya, qué compañerismo. A veces cantamos esa canción. Oh, qué compañerismo, oh, qué gozo divino. Eso es. No les importaba si brillaba el sol o no. No pidieron un lecho de flores. Ahora recibiré el Espíritu Santo, me dicen algunos, señor Branham, si me garantiza que seré millonario, si me garantiza que encontraré pozos de petróleo, y si encontraré minas de oro, y. La gente enseña eso, y enseña una mentira. Dios no ha prometido esas cosas. 58. A un hombre que recibe el Espíritu Santo no le importa si mendiga pan o no. No le importa nada. Es una criatura destinada al cielo. No tiene ataduras aquí en absoluto. Así es. No le importa. Venga, vaya, lo que sea. Que critiquen, se burlen, que pierdan tu prestigio, ¿qué te importa? Estás en camino a la gloria. Aleluya. Tus ojos están puestos en Cristo y estás en camino. No te importa lo que diga el mundo. Eso es el Espíritu Santo. Es un poder, es un sello, es un consolador, es un abogado, es una señal. Dios mío. Es la seguridad de que Dios te ha recibido. ¿Cuánto tiempo he tardado? Solo tengo 8 minutos más. De acuerdo. Tengo muchas escrituras aquí. No creo que pueda incluirlas, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Ahora bien, después de que un hombre ha sido lleno del Espíritu Santo, es posible que las persecuciones y otras circunstancias lo obliguen a regresar y. No va a perder. Sigue siendo hijo de Dios. Siempre lo será, porque está sellado. ¿Por cuánto tiempo? La congregación responde. Hasta el día de la redención. Así es. Eso dice la Biblia. Hechos 3, 6. Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 59. Ahora bien, después de que los discípulos habían sido azotados, se habían burlado de ellos y todo eso, pensaron que era hora de volver a reunirse un rato. Pasemos a Hechos, capítulo 4, y veamos qué sucedió. Esto es para quienes ya lo saben. Hechos, capítulo 4. Pedro y Juan habían sido azotados y encarcelados por celebrar un servicio de sanidad en la puerta de la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Había un hombre tendido allí, casi cojo de los pies. No podía caminar, llevaba así 40 años. Y Pedro pasó y dijo, extendió su copa para tomar algo para comer. Y Pedro demostró que era un predicador lleno del Espíritu Santo. No tenía dinero. Dijo, no tengo plata ni oro. A él no le importaba, pero era una criatura celestial. Cuánto desearía que tuviéramos tiempo para quedarnos un rato allí. Él era celestial. Él fue consolado. Tenía el Espíritu. Tenía el poder. Siguió caminando y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te daré. 60. Sin duda, el hombre dijo, ¿qué tiene, Señor? Tengo fe. Tengo algo en mi corazón que comenzó hace unos 10 días. Estaba en el aposento alto, y de repente, todas las promesas que Dios había hecho, he caminado con Jesucristo durante 3 años y medio. Pescaba con él, sacando peces. Hice todo tipo de cosas. Y lo había visto sanar enfermos. Me repetía una y otra vez, el Padre está en mí, pero cuando yo me vaya, Él vendrá en ti. Así que no podía entenderlo. Pero él dijo, no espero que lo entiendas. Tú no entiendes estas cosas, simplemente las entiendes. Todavía no lo entiendo. Y no me digas que sí, porque no es así. Así que no puedo entenderlo, no puedo explicarlo, pero lo único que sé es que lo entiendo.
Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. 61. Bueno, dices, eso no es científico. Claro que sí. Mira esas luces. Cuando Benjamin Franklin las captó, dijo, ya las tengo. No sabía lo que tenía, pero las tenía. Y quiero que alguien me diga esta noche qué es la electricidad. Todavía no saben qué es, pero nosotros la tenemos. Amén. Así es. Nadie sabe qué es la electricidad. Pueden aprovecharla, hacerla brillar, hacerla arder, hacerla funcionar. Pero se genera mediante generadores, dos piezas conectadas así. Produce eso, y eso es todo lo que saben. Dará luz. Tiene poder. Y eso es como el Espíritu de Dios. Cuando consigues, una pieza eres tú, y la otra pieza es Dios. Y las conectas así, te hará algo. Así es. Dará luz. Dará poder. No sabes qué es, y nunca lo sabrás, pero sabes cuando lo tienes. Eso es seguro. Y es para ti. Es tuyo. Es la seguridad. Así es. ¿Qué muestra esa luz? Hay seguridad. Es una luz. 62. Ahora, fíjense en esto. No saben qué es. Pero estos hombres dijeron. Bueno, dijeron algo que sí saben. Sabemos que son ignorantes. Otros, como el alemán, dijeron que era un poco loco. Dijeron. Son ignorantes e incultos, pero han estado con ese pescador, ese carpintero de allá, llamado Jesús, les digo, porque hacen lo mismo que él. Eso es el Espíritu Santo. Jesús viviendo en un pescador, un carpintero o lo que sea, un predicador ignorante, o lo que sea. Es un hombre que quiere ignorar las cosas del mundo y dejar que Jesús, el Espíritu de Dios, el sello, el Consolador, entre en él. No le importa el prestigio. Solo quiere a Dios. Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. 63. Cuando Dios estaba poniendo orden, dijo. A todos los levitas, los he llamado y los he hecho sacerdotes. Y a todos sus hermanos, las 12 tribus, las otras 11 tribus les pagarán el diezmo. Cuando obtengan 9 fanegas de manzanas, entreguen una fanega a los levitas. Cuando pasen sus ovejas por el pasillo, tomen la 10ª oveja. No importa si es pequeña, grande, gorda o pobre. Esa pertenece a los levitas. Ahora, levitas, cuando obtengan todo esto, también diezmen al Señor. Hagan la ofrenda mecida, la ofrenda elevada, las diferentes ofrendas. Diezmas para el Señor. Dijo. Moisés, por tu parte, yo soy tuyo. Ay, Dios mío. Dijo. Soy tu porción satisfactoria. Eso es lo que el Espíritu Santo es para la iglesia hoy. No tengo plata ni oro, pero tengo una porción satisfactoria. Aleluya. Educación, apenas puedo leer este libro. Pero tengo una porción satisfactoria. Eso es bueno. Doctorado, no tengo ninguno, doctorados, ni licenciaturas, ni nada más. Pero hay una cosa que tengo. Una porción satisfactoria. Esa es la parte que quiero. Esa es la parte que Dios quiere que tengas. Deshazte de todo lo viejo, todo el prestigio y todo lo demás, y sal y recibe la porción satisfactoria de Dios. Porque lo que tienes de esta tierra, lo dejarás aquí cuando te vayas. Pero si tienes esa porción satisfactoria, te llevará arriba tan seguro como, Éxodo 29, 24, y lo pondrás todo en manos de Aarón, y en manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Números 18, 24. Pero los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán como ofrenda a Jehová, yo los he dado a los levitas por heredad. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Números 18, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que yo os he dado de ellos por vuestra heredad, ofreceréis de ellos una ofrenda elevada a Jehová, el diezmo de los diezmos. Números 18, 28. Así también ofreceréis vosotros ofrenda elevada a Jehová de todos vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel. Y daréis de ello la ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Aarón. Deuteronomio 10, 9. Por tanto, Leví no tiene parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le había dicho. 64. Hoy en día siempre contratamos seguros para la funeraria. Consigamos la parte que Dios nos da y consigamos al que se encarga de todo en lugar de la funeraria. ¿Sabes? Ambos funcionan. Veamos.
Despedidos, se fueron a su propia empresa, no volvieron con el sacerdote. Eso demostró que lo tenían. No iban a volver a esa vieja, fría y formalidad. No, Regresen y digan, miren lo que nos hicieron. No, no. tenían su propia empresa. Solo había una docena, pero era suficiente, un puñado de personas. Despedidos, después de golpearlos y amenazarlos, dijeron, si alguna vez vuelven a bautizar en el nombre de Jesús, lo decía en serio. Bueno, es cierto. Si alguna vez vuelven a predicar en el nombre de Jesús, hagan lo que hagan, los atraparemos. Uf, qué amenaza. Pasémonos con el resto de los hermanos. Así es. En la unidad está el poder. En la unidad está el poder. Dijo, pasémonos con el resto de los hermanos y veamos qué podemos hacer. Hechos 4, 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 65 Ahora, todos se reunieron y relataban diferentes experiencias. Después de ser liberados, fueron a su grupo y relataron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír esto, alzaron la voz a Dios unánimes. Ahora, escuchen lo que dijeron. Obsérvenlos. Obsérvenlos para que no vuelvan y digan, algo así como, Señor, lo siento mucho. No. Ya eran salvos. Estaban llenos del Espíritu. Tenían vida eterna. Alzaron la voz, unánimes, y dijeron, Señor, tú eres Dios, amén. Me gusta eso, hermano Palmer, me gusta eso. Tú eres Dios, lo sabemos. Que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de tu siervo David, dijo, Hechos 4, 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hechos 4, 24, y al oír esto, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Hechos 4, 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? 66 Ahora, fíjense, van a regresar y dirán, no somos. Salgan y digan, bueno, Señor, esperen un momento. Se están burlando mucho de mí. ¿No dijo él que lo harían? Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Bueno, mi jefe me dijo que se atrapaba. ¿No dijo él que dirían eso? Bueno, me llevaron a juicio el otro día por... ¿No dijo él que serían llevados ante reyes y gobernantes por mi nombre? No se preocupen por lo que van a decir, porque no son ustedes los que hablan, lo vi ayer. Es el Espíritu Santo que mora en ustedes. Él habla. Amén. Así es. Muy bien. No se preocupen por lo que van a decir. Mateo 10, 19 Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10, 20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marcos 13, 11 Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de antemano qué habéis de decir, ni lo penséis, sino hablad lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12, 11 Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12, 12 Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Hechos 4, 25 Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Hechos 4, 26 Se levantaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo. Hechos 4, 27 Porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, Hechos 4, 28 Para hacer todo lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 2 Timoteo 3, 12 Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 67 Señor, quien dijo por boca de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las naciones, y los pueblos traman cosas vanas? Se alzaron los reyes de la tierra, y los gobernantes, se unieron contra el Señor y contra su Cristo, de verdad, Señor, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se unieron, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que se hiciera. ¡Ay, Dios mío! Me gusta eso. Señor, están haciendo justo lo que dijiste que harían. Pues bien, la Biblia dice,
En los últimos días vendrán burladores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, nunca subieron allí ni recibieron poder. Después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Eso es el Espíritu Santo. Lo que está determinado a hacerse. Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:30 Extendiendo tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4:31 Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3:4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Pedro 3:3 Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 68 Ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Oh, me gusta eso. Saca esa vieja espoleta y ponle una verdadera valentía. Ahora, fíjate. Hablemos tu palabra, extendiendo tu mano para sanar. Oh, hermano. Los demonios no mueren, pero el Espíritu Santo tampoco, extendiendo tu mano para sanar. Para que se hagan señales y prodigios en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Ves por qué se quejaban, verdad? Están haciendo lo mismo hoy, pero no sirve de nada. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y griega. Hablaron la palabra de Dios con denuedo. Vaya. Algo tuvieron cuando subieron allí, ¿verdad? La promesa decía, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Darte valentía, consuelo, sello, señal. Dios mío. Escuchen. Ojalá tuviéramos tiempo. Podríamos ir con Felipe a ver a los samaritanos en Hechos 8:14, ustedes que lo están escribiendo. Habían recibido un gran gozo. Habían tenido grandes sanidades. Habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, pero mandaron a buscar a Pedro a Jerusalén. Él bajó, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:14. Entre los gentiles, había uno llamado Cornelio. Era un hombre maravilloso, pagaba diezmos, construía sinagogas para el pueblo, respetaba a Dios, temía a Dios, era un buen hombre, un buen presbiteriano, metodista, bautista o algo así, vean, un hombre muy bueno. Pero un día Dios dijo, es un buen hombre, así que lo voy a enviar a una reunión. Tendré que traer a mi predicador para que se lo cuente. Bien, entonces tuvo una visión y dijo, vayan a Jope, y encontrarán allí a uno llamado Simón, curtidor. Y allí está Simón Pedro. Que suba acá. Él les indicará el camino, porque ha recibido algo. Hechos 8:14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos 8:15 Los cuales, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 10:5 Ahora pues, envía hombres a Jope, y haz venir a un tal Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos 10:6 Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. 70 Y mientras Pedro estaba allí de pie, Cornelio iba a adorar a ese predicador. Pedro dijo, ponte de pie. Soy un hombre como tú. Y mientras Pedro aún pronunciaba estas palabras, de cómo regresaron y empezaron a comprender, lo mismo que yo, cómo Dios prometió derramar el Espíritu Santo, mientras pronunciaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Uf. Sí, eso es el Espíritu Santo, ¿para quién es? Claro. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense. En Efesios, había un hermano bautista. Era abogado, un hombre inteligente, conocedor de la ley, un gran hombre, un erudito. Un día, al leer la Biblia, vio que vendría uno llamado el Mesías. Y al hacerlo, empezó a oír hablar de Jesús, y dijo, estoy convencido. Y profeso abiertamente mi fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Era un verdadero bautista. Aquí llegó.
Profesó abiertamente que Jesús es el Cristo. Lo hizo tan a menudo que Dios lo llamó al ministerio. Dios siempre habla a un corazón sincero. Hechos 10, 25. Y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Hechos 10, 26. Entonces Pedro le levantó, diciendo: Levántate. Yo también soy hombre. Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 18, 24. Y llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hechos 18, 28. Porque convencía poderosamente a los judíos, y esto públicamente, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 71. Y había allí un hombrecito anciano que hacía tiendas llamado Aquila y Priscila, esposo y esposa. Eran fabricantes de tiendas. Hechos, capítulo 18, lo cuenta. Pablo, eran amigos suyos. Habían recibido el Espíritu Santo de manos de Pablo y sus enseñanzas. Oyeron que había un avivamiento allí, así que fueron. Solo había unos 10 o 12 asistentes. Así que fue a verlo, y escuchó a un predicador predicando con sinceridad. Dijo: «Sabes, creo que escucharía la verdad». Así que, después del servicio, lo llamó detrás de la carpa y le dijo: «Mira, tenemos un hermanito de esta edad, un judío de nariz aguileña. Pero cuando venga, te enseñará la palabra de Dios con claridad». Hechos 18, 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y vino a ellos. Hechos 18, 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 72. Bueno, después de un tiempo, Pablo estaba en la cárcel al mismo tiempo, un lugar horrible para un predicador modernista, ¿no? Pero estaba en la cárcel. El Señor lo tenía allí. Así que después del terremoto, que derribó la cárcel, tomó al carcelero y a su familia y los bautizó a todos en el nombre del Señor Jesús, y se fue, para allá. Y acababa de expulsar a un demonio de una viejecita que estaba leyendo la fortuna. Y además, estaban ganando mucho dinero con ella, así que simplemente desenmascaró su estafa. Así que lo metieron en la cárcel por eso. Y el Señor derribó la cárcel, porque tenía a un montón de gente allí para escuchar la verdad. No se puede atar la palabra de Dios. No importa lo que se haga. Simplemente no se puede hacer. Hechos 16, 25. Y a medianoche, Pablo y Silas oraron, y cantaron alabanzas a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16, 26. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y se bautizó luego él y todos los suyos. 73. Entonces, se acercó a donde estaba este hombre, con Aquila y Priscila. Quizás comieron unos sándwiches, e inmediatamente después de comerlos, se dirigían al avivamiento. Pablo se sentó allí atrás, con su pequeña túnica en la mano, escuchando a este predicador bautista predicar, y dijo: «Está bien lo que predica, pero hay algo más». Dijo: «Quiero hacerle una pregunta, doctor Apolos. ¿Ha recibido el Espíritu Santo desde que creyó?» «Oh», dijo, «no sabíamos si había, ¿qué quiere decir con el Espíritu Santo?» «Somos bautistas». Dijo: «¿Cómo saben que son bautistas?» «Bueno, fuimos bautizados, solo conocemos el bautismo de Juan». Dijo: «Él solo bautizó para arrepentimiento, diciendo que creyeran en él que había de venir. Eso es en Jesucristo». Y cuando oyó esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Pablo les impuso las manos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. Es para cualquiera que, Hechos 19, 2, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 3, y les dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Hechos 19, 4, dijo entonces Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hechos 19, 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. 74. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Quiero decirles algo.
Y voy a terminar, porque, les dije que los dejaría salir temprano. Ya saben lo que es el Espíritu Santo. Para la última escritura de esta noche, tengo un montón más aquí, pero tendremos que omitirla, vayamos a 1 Corintios 12. Y luego, leeremos esto y terminaremos. Muy bien. 1 Corintios, capítulo 12. ¿Cuántos creen en la enseñanza de San Pablo? Claro. Dijo en Gálatas 1, 8. Si un ángel enseñó algo diferente, sea anatema, y mucho menos un predicador. Si un ángel del cielo descendió y enseñó algo diferente, sea anatema. No tienen nada que ver. Ahora vean esto. 1 Corintios 12. Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 75. ¿Cuántos saben que tenemos que estar en Cristo para entrar en la resurrección, porque es su cuerpo el que Dios prometió resucitar? No hay otra manera. No hay otra. Si estás fuera de Cristo, podrías mirar atrás y creer en Él, decir, claro, le creo. Es el Hijo de Dios. Bien, hermano, estoy listo para estrecharte la mano cuando dices eso. Creo en Él. Lo confesaré como mi Salvador. Eso está bien, pero aún no estás en Él. Le daré la mano al predicador. Confesaré mis pecados. Eso aún no está en Él. 76. Miren. Vean lo que dijo Pablo sobre cómo entrar en Cristo. ¿Cómo se les conocerá como circuncisos? Abraham, dan una señal. Escuchen esto ahora, 1 Corintios, capítulo 12, y comencemos con el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros de ese cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, no dividido. 1. Escuchen. Porque por una sola iglesia, ¿cuántos leen detrás de mí? ¿Por un solo apretón de manos, por una sola agua? No. Entonces alguien se equivoca. ¿Por un solo espíritu es mayúscula? Entonces es Espíritu Santo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 77. El cuerpo de Cristo es un solo espíritu, donde cada miembro, desde Pentecostés hasta hoy, bebe del mismo vino nuevo, el mismo Espíritu Santo, produciendo los mismos resultados. ¿Cómo lo hacemos? Por un solo espíritu. Es la puerta abierta de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es? Es la puerta abierta de Dios. Es una señal. Es un sello. Es un consolador. Es un defensor. Es una garantía. Es descanso. Es paz. Es bondad. Es sanidad. Es vida. Es la puerta abierta de Dios a todas estas cosas. Es la puerta abierta de Dios a Cristo, que Dios demostró que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y a los que están muertos en Cristo, Dios los traerá con Él en la resurrección. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados en Cristo hasta el día de vuestra redención. ¿Cuántos lo creen? Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 78. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? No es algo de lo que la gente se ría. Es algo de lo que la gente se ríe, pero no lo es para el creyente. Para el incrédulo, ojalá tuviera 2 o 3 semanas largas. Me gustaría dedicarles mañana por la noche y decirles qué es para el incrédulo. Permítanme repasarlo un momento. Es un hazmerreír. Es una trampa. Es un obstáculo. Es la muerte. Es la separación eterna de Dios. Simplemente no puedo imaginar lo que es para el incrédulo. Recuerden, la misma lluvia de la que se burlaron los incrédulos fue la misma que salvó a Noé y a su familia. El mismo Espíritu, Espíritu Santo, del que la gente se burla y dice que es una locura, y un grupo de locos, es una locura, es lo mismo que arrebatará a la iglesia y la llevará en los últimos días, y traerá juicio sobre los incrédulos. Así es. Eso es el Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de él, porque serán saciados. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 79. Mañana por la noche hablaremos de lo que hace cuando viene. Ahora, ¿cuántos aquí desean recibir el Espíritu Santo y quieren que alguien ore por ustedes, para que vean la luz? Ya saben de qué se trata. Mañana por la noche, veremos lo que hace, y la noche siguiente veremos cómo recibirlo.
Después, llamaremos, instruiremos a la gente aquí, y entraremos en las habitaciones y nos quedaremos allí, aunque nos lleve toda la Navidad, es correcto, hasta que venga el Espíritu Santo. Lo abordaremos desde un fundamento bíblico sano. Lo abordaremos y lo recibiremos tal como Dios lo prometió y así fue al principio. Así es como estamos aquí para hacerlo. No importa lo que digan las cosas, la palabra de Dios tiene preeminencia en mi corazón. Así es. Y quiero lo que Dios tiene para mí. Si hay algo más, abre los cielos, Señor, porque mi corazón está abierto para ello. Así es. 80 ¿cuántos lo desean? Levanten la mano y digan, oren por mí. Mientras mantienen las manos en alto, Padre Celestial, hemos enseñado por mucho tiempo, pero tu Espíritu está aquí. Hay manos que están en el aire ahora, y saben lo que es. Saben lo que significa el Espíritu Santo. Ruego, Dios, que antes de que termine esta reunión, todos los presentes se levanten para indicar que lo han recibido. Concédelo, Señor. Oramos por ellos. Te pedimos que los bendigas y les concedas el deseo de su corazón. Mira sus manos, Señor. Te aman. Lo desean. Saben que no pueden ir, mañana por la noche, si me ayudas, Señor, podemos demostrar en las Escrituras que nunca llegarán al arrebatamiento sin Él. Así que ruego, Padre, que les des hambre y sed, para que sean saciados. Te los presento ahora, Padre, y concédeles estas bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 81 Lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el Calvario. Quiero decir esto antes de que cantemos de nuevo. Quiero reunirme con un grupo de ministros en la sala aquí el viernes por la noche antes de que comience el servicio, el viernes por la noche. ¿Ven lo que intento hacer? Mostrar qué es, cómo abordarlo y qué respetar. Entonces no vendrán a ciegas, insistiendo en algo. Esa es la razón por la que nunca lo pregunté esta noche. Quiero que sepan qué es. Es una promesa. Es un sello. Es un consolador. Es así sucesivamente. Entonces mañana por la noche y la noche siguiente, entonces comenzaremos desde entonces hasta que venga. No importa cuánto tiempo tome. Nos quedaremos hasta. Limpia tu corazón. Él nunca lo derramará en un corazón inmundo. Ponte bien. Prepárate. Y Él lo concederá. Yo lo amo, levantemos nuestras manos ahora. Porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario. 82 El pastor acaba de decir, y estamos de acuerdo, que mañana por la noche empezaremos a las 7 en lugar de a las 7:30. Eso les permitirá salir a las 8:30 en lugar de a las 9:30. Mañana por la noche, a las 7 en punto, empezará el servicio de cantos. Estaré en el mensaje a las 7:30. Lo amo, saquemos nuestros pañuelos y agitémoslo. Lo amo, rompamos la formalidad ahora. Porque Él me amó primero, y compró mi salvación en el madero del Calvario. Muy bien. Su pastor ahora, el hermano Neville.